Buenos días para todos. Muchas gracias por estar participando hoy. Les voy a presentar la agenda. Son las 9:10, entonces me voy a permitir iniciar la grabación y pues vamos a empezar con nuestros CIPAS de hoy. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, mi profe, ya la vemos. Sí, señora. Bueno, nuestra agenda para hoy, pues tenemos salud y bienvenida, estudiantes y docentes. Les damos la más grata bienvenida a nuestro encuentro de hoy, nuestro último CIPAS de la fase 4, de la fase 3, perdón, nuestro cuarto CIPAS de la fase 3. Tenemos muy bienvenidos todos, nos acompañan el doctor Olver, la doctora Marta, el doctor Nelson, el doctor Diego, la doctora Luz, nuestra directora, que ahorita pues va a tener una participación. Me disculpan, ahorita no estoy mirando todos los asistentes, me disculpan si de pronto se me queda alguno de nuestros compañeros tutores docentes por mencionar. Todos nos están pues acompañando hoy. Nuestro segundo punto de la agenda de hoy es la participación de la doctora Luz Esneda Cázares, la directora de curso. El tercer punto es la presentación del tema ética, control y vigilancia, tridente para el contador público ante la corrupción. Tenemos la participación de la doctora Sandra Sánchez, contadora pública con especialización en gerencia financiera. Ella es la contadora de la franquicia de San Luis Cubano. Le damos la bienvenida, doctora Sandra, y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy presentes, por dedicarnos este tiempo y pues vamos a aprender mucho desde su experiencia en este tema que pues tenemos hoy sobre la ética, el control y la vigilancia para prevenir pues, lo que son los fraudes y la corrupción en las empresas. Recordarles el tema de prospecta y por último la sesión de preguntas. Entonces, doctora Luz, la dejo con, con nuestros chicos. Voy a dejar de compartir para que la doctora pueda compartir. Vale, mi profe, muchas gracias por esa bienvenida. Muchas gracias a todos nuestros estudiantes y docentes que se encuentran acá y especialmente a la profe Janet que nos está ayudando con nuestro último CIPAS, tal como ella lo mencionó. Esos, digamos que han sido unos espacios que han sido muy representativos para nuestro grupo. Ha sido muy importante desde nuestro rol como docentes, ya que hemos tenido digamos, una participación masiva por parte de ustedes en relación a las actividades, pues también han sido representativas y positivas en el desarrollo de las mismas, ya que hemos ido de la manito con ustedes y les hemos podido estructurar los entregables en unos espacios específicos para que puedan desarrollar sus actividades de manera paulatina. Entonces, les quiero presentar nuestro CIPAS 360, hora de preguntar, qué son las actividades que hemos hecho desde que entré con la dirección de ese grupo de ética. La idea es que ustedes no se sientan solos, que ustedes se sientan acompañados por sus docentes y por su directora, que cada 8 días podamos tener un vínculo con ustedes en el cual despejemos todas las dudas que tenemos, que les podamos traer algo más allá de solo desarrollar el taller o desarrollar la clase, perdón, sino que tengamos un espacio
para entregarles más información de la que nosotras, digamos, nos encontramos en el día a día en nuestra labor. Entonces, en primera medida empezó el profe Nelson con su actividad que fue muy representativa. Luego llegó el profe Luis Carlos Lemos, que también nos trajo información, no solo para hacer ese cuadro comparativo, sino una experiencia más amplia. Luego llegó la doctora Marta Restrepo, que también nos asignó mucha información de ese caso de Brecht, y pues hoy tenemos a nuestra profe Janet, que nos trae una invitada muy especial, así que esa invitación para que todos los estudiantes que están acá conectados escríbanle a sus otros compañeros y les digan que se conecten, que hoy va a estar un CIPAS muy, muy chévere. Entonces, para recordarles nuestra actividad colaborativa, el árbol de problemas que lo construimos con la profe Patricia, Marta, hace 8 días. eh, Hoy vamos a mirar esas recomendaciones para prevenir el fraude y la corrupción. Recordemos que son 10 actividades, 10 recomendaciones por cada uno, entonces 10 por auditor, 10 por revisor fiscal y 10 por asesor financiero. Acá lo que tenemos que hacer es proponer de manera colaborativa recomendaciones que sean éticas, profesionales, para evitar todos estos temas de fraude y de corrupción en las organizaciones, desde los roles del contador público, el revisor fiscal y el asesor financiero. ¿Listo? Para esto traemos un objetivo que es fortalecer la competencia analítica y ética del estudiante mediante la formulación colaborativa de recomendaciones orientadas a la prevención del fraude y la corrupción en las organizaciones, aplicando los roles del contador público como revisor fiscal, asesor financiero y auditor. Entonces, chicos, recordemos que si bien es cierto, estamos en pregrado y nos estamos haciendo em, expertos, ¿cierto?, en contaduría, pero eso no quiere decir que siempre vamos a estar como contadores. Podemos ser auditores, podemos ser revisores fiscales, podemos ser oficiales de cumplimiento, y para esto, pues yo necesito ir de la manito con la ética. Yo sé que muchas veces uno dice, pero es que la ética es tan aburrida, qué pereza la ética, pero resulta que la ética es la que nos va a mantener vivos en nuestra profesión, es como ese salvavidas que tenemos en nuestra profesión. Entonces, muchas veces sancionan a contadores por actividades que ellos no sabían, que no comprendían, que solo llevaban de la mano con con lo que les entregaban sus jefes o lo que les ponían sus jefes a realizar. Entonces, esta clase es importante para eso, para saber hasta qué punto yo tengo que seguir las directrices de mis jefes o hasta qué punto no. Entonces, traje unas actividades muy rapiditas que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre esa competencia analítica, sobre esa ética profesional que tenemos que tener todos los contadores, sobre ese trabajo colaborativo. Recuerden que estas últimas dos actividades tienen que ser colaborativas, porque nuestra rúbrica así no lo dice, no la guía así no lo dice. Entonces, profe, es que yo no puedo trabajar en grupo. Sí, sí puedes trabajar en grupo, porque cuando salimos a la vida laboral nos encontramos con un grupo de trabajo, ¿cierto? Entonces yo no puedo llegar a la empresa y decir, es que yo no puedo trabajar en grupo. Entonces sería colocar nuestra propia empresa y trabajar de manera individual y hacer todas las funciones nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos busca, lo que busca o lo que integra nuestra universidad? Ese trabajo colaborativo. También vamos a hablar sobre esa aplicación del rol disciplinar, cómo tenemos que nosotros desarrollarnos como contadores expertos en nuestra área, y para que no vayamos a incurrir en errores más adelante que nos pueden quitar nuestra tarjeta, o como yo lo venía diciendo desde la web o en ese CIPAS de bienvenida, a quedarnos sin tarjeta sin tenerla, ¿cierto? Entonces, no utilizar esos portales o esas invitaciones que nos dicen, les damos, les entregamos los documentos y usted nos entrega X cantidad de plata, porque puede pasar que nos quiten nuestra tarjeta antes de tenerla. Entonces, es prevenirnos de ese riesgo nosotros como contadores públicos, nosotros como estudiantes, no hacer tampoco plagio en
nuestros trabajos, nuestras actividades. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos ayudan a desarrollar nuestra actividad. Actualizaron la semana pasada, nos estuvimos en una charla donde actualizaron el Turnitin. Utilicen todas las herramientas que tenemos, chicos, para el desarrollo de sus actividades. Entonces, quiero verlos por aquí en el chat. Quiero ver sus participaciones. Tengo estos ejercicios que quise traer como para romper el hielo y que ustedes me mencionen o me cuenten si es un error, un fraude o una falta de ética, ¿vale? Un auxiliar contable registra 2 veces una factura por descuido. Se le olvidó, ¿sí? Se paró por un tinto y volvió y se sentó y no se acordó si registró o no la factura. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un error, es un fraude o es una falta de ética? Los leo por aquí, por el chat, chicos. Yesenia nos dice error, Ruth error, Mayre de error, Diana error, muy bien. Nubia también nos dice error. Angie, Maribel, ok. Todos estamos de acuerdo que es error. Se considera error, muy bien, chicos, porque no existe la intención de engañar, ¿cierto? Yo no, siempre que vamos a hablar de un, de otro factor, ¿cierto? De un fraude, decimos que se tiene que tener esa intención que yo quise engañar a esa persona. Si yo no quise engañarla, si yo no tuve esa intención, pues lo vamos a dejar como un error. ¿Cierto? Fue una equivocación en el registro contable. ¿Cuál rol actuaría primero? ¿El del auditor interno o externo? Él es el que tiene que revisar esos soportes o esas conciliaciones y evidenciar que existe esta inconsistencia, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos a los auditores, para eso tenemos el revisor fiscal, que es el que revisa o que supervisa todas aquellas actividades. Muy bien, chicos, los veo muy activos en el chat. Vamos con este segundo. El gerente pide modificar un gasto para pagar menos impuestos. ¿Cómo ustedes clasifican esa situación? ¿Un error, un fraude o una falta de ética? Maribel nos dice fraude. Angie nos dice falta de ética. Diana nos dice fraude. Ruth, falta de ética. Yesenia y Hayden, fraude. Mayret, falta de ética y fraude. Ok. Vamos ahí como 50-50. A ver, los quiero escuchar más. A ver, ¿para dónde nos definimos? Jamie dice fraude. Judy dice fraude y falta de ética. Daney, fraude. Bueno, vamos a ver. Entonces, chicas, aunque sí existe la intención, acá sí vemos esa intención deliberada de alterar la información financiera y tributaria, lo cual constituye un fraude y una posible evasión fiscal. Acá, ¿quién es el que actúa de primera instancia? El revisor fiscal, ¿cierto? Que tiene que determinar esa responsabilidad en todo el tema que nos hablaba el profe Luis Carlos Lemos, que nos habló también la profe Marta, que nos hablaba sobre esa responsabilidad, esa diligencia en el control, vigilancia y cumplimiento normativo de las NIES. Muy bien. Y vamos con el último. Una auditora detecta inconsistencias y decide no reportarlas. ¿Ustedes cómo lo clasifican? ¿Como un error, fraude o falta de ética? Falta de ética, falta de ética. Muy bien. Todos estamos como por falta de ética. Aunque ella no ejecuta directamente ese fraude, ¿cierto? Omite el hallazgo y vulnera la ética profesional. Muy bien. La objetividad y la responsabilidad que tiene como auditor. Primero, ¿quién tiene que ejecutar o que va a actuar en primera instancia? Pues va a ser ese auditor. Él es el que debe de reportar de inmediato y en segunda instancia al revisor fiscal por esas fallas que cometió. Listo, chicos, muy bien. Quería hacer esta breve introducción para poder determinar estas actividades que nos encontramos con el común. Y quiero dejarles esta preguntita. ¿Creen que el silencio profesional puede convertirse en complicidad?
¿Sí o no? Y los leo por aquí mientras que me voy despidiendo para darle paso a nuestra profe Janet. Claro que sí, chicos, muy bien. Sí da, puesto que todas aquellas actividades donde yo sepa que están cometiendo un delito, me quedo callada, guardo silencio, estoy siendo cómplice. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y damos paso a la profe Janet. Muchas gracias, mi profe. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces continuando con nuestra agenda, vamos y de acuerdo pues a lo que nos mencionó la doctora Luz y pues los anteriores CIPAs que han realizado pues los docentes, pues vamos a mirar la ética, el control y la vigilancia como el tridente del contador público, ¿cierto? Entonces pues nosotros y de acuerdo a lo que expresa la doctora Luz, muchas veces cuando nosotros vemos el nombre de la materia, desafortunadamente la miramos como diríamos, como un relleno, como que la materia no es importante porque no le vemos numeritos. Entonces, pues quiero con esto y dándole, realzando la importancia de la materia de ética, porque realmente como contadores nosotros somos como la transparencia, ¿cierto?, de la empresa. Entonces, pues esta materia no es secundaria, sino al contrario. Yo la veo y espero que ustedes también la vean como la columna vertebral de la carrera, ¿cierto? Porque pues realmente vemos y con los ejercicios que nos acaba de hacer la doctora Luz, vemos pues que sin ética nosotros pues no tendríamos, entre comillas, una razón de ser. Nuestro ejercicio, el ejercicio de nuestra profesión no tendría una razón de ser en la empresa, ¿cierto? Y de hecho pues todas las profesiones, claro, deben tener ética, ¿cierto? Deben tener pues valores, principios. Aquí pues nos vamos a enfocar en este tridente que primero pues un tridente como para ponernos en contexto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, Sí, un tridente, señor. se le escucha entrecortado, no se le entiende. No se le entiende, se le escucha entrecortado. ¿Será todos me escuchan así o Mi será profe, un solo? yo te escucho bien. Debe ser No, de doctora, yo te pronto escucho bien también, Maribel. doctora. Ajá, tranquila, Bueno, mi profe. gracias. Entonces, de pronto invito a nuestra estudiante, de pronto la invito a revisar, no sé, de pronto en el sistema, el computador. De todas maneras, sí, por favor, me informan si se escucha más. Aquí pues estoy acercándome un poquito más al micrófono. Bueno, Mido, perdón, un segundito, yo te interrumpo. Chicos, si tenemos alguna pregunta, alguna duda, o como Maribel que no escuchaba muy bien, por favor nos deja acá en el chat para no interrumpir a nuestra profe, o levantamos la manito y aquí yo les ayudo a responder las preguntas, ¿vale? Gracias, mi profe, qué pena. gracias, doctora. Bueno, entonces continuamos. Bueno, veamos, desglosemos un poquito, ¿no? Entonces, un tridente, para ponernos en contexto, como les decía, es básicamente como un arma, como una lanza de tres puntas, ¿cierto? Entonces, esas tres puntas se utilizan muchas veces para la protección, es decir, para la defensa. Aquí pues nosotros vamos a ver en este tridente que es una armadura, si se puede llamar armadura, que utiliza el contador público, ¿cierto?, para hacerle frente al fraude y a la corrupción. Es decir, es su armadura para defenderse cuando existen este tipo de problemas. Si alguna de estas tres partes se rompe, pues realmente se estaría rompiendo el proceso a la vez. Entonces se debe ser ético, se debe tener control y se debe hacer una vigilancia, que era lo que nos hablaban hace un momento, ¿cierto? Entonces, dentro de la ética básicamente es como el componente moral, ¿cierto? Ese componente moral que lo componen o que tienen más bien las personas, son sus valores, son sus principios. Y pues en esta primera fase, el tridente nos indica que hay que regirse
por un comportamiento humano, con integridad, con responsabilidad, buscando el bien común. Incluso el Código de Ética IFAC dice que el contador público, y recordemos un poquito también los principios del contador público, debe actuar con integridad, con objetividad, con confidencialidad, con competencia profesional, debe garantizar la fe pública, ¿cierto? Entonces, aquí, de acuerdo a esto, encontramos unos fundamentos que nos invitan a este primer tridente de la ética. Un fundamento es el factor humano y los valores. En toda empresa, toda empresa está compuesta principalmente por personas, por cosas y por ideas, ¿cierto? ¿Quiénes dinamizan esa empresa? Las personas. ¿Quiénes proponen las ideas? Las personas. ¿Quiénes realizan las ideas? Las personas. Independiente dentro de la estructura organizacional, el cargo que ocupen, las personas son quienes dinamizan esa actividad empresarial. En este sentido, pues las personas deben tener y poseer, ya sea de manera natural o ya se haya generado un hábito o ya sea que la misma empresa lo esté proponiendo, lo esté divulgando, debe tener unos valores y en este sentido de nuestra profesión debe tener honestidad, integridad, respeto, rectitud, responsabilidad, muy importante, lealtad. Disculpen. Lealtad y empatía, ¿cierto? Empatía ¿por quién? Por el ejercicio contable, por su carrera, por su profesión, por la empresa, por los clientes, por los compañeros. Debe tener una total empatía y debe actuar con rectitud. La integridad profesional pues ya nos habla como de esa coherencia que nosotros debemos tener entre entre la formación que nosotros tenemos, entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos, ¿cierto? No podemos estar pensando una cosa y actuar de diferente manera. De pronto escudándonos que no fue mi intención o que no lo quise hacer, sino nosotros debemos ser totalmente coherentes con nuestro pensamiento y con nuestras actitudes. Esa es una integridad que nos ayuda a garantizar nuestro actuar como profesionales. El juicio profesional, por su parte, pues es esa capacidad que nosotros tenemos para evaluar situaciones diferentes que se nos presentan en el ejercicio de nuestra labor. Y además, nosotros también siempre estamos tomando decisiones. Y esa toma de decisiones no son solo para nosotros como contadores, no es solo en la parte de números, sino es en el comportamiento integral de toda la empresa. Es hacia nuestros clientes, hacia nuestros socios, hacia nuestros socios y hacia todas las personas que se ven involucradas por nuestras decisiones, sean buenas o malas decisiones las que nosotros tomemos. En este sentido, pues ese juicio profesional invita a que se actúe sí con libertad, pero también con total honestidad, generando confianza en el ejercicio de nuestra labor. Por su parte, la ética del comportamiento viene a ser la aplicación de los valores, de esos valores que nosotros hemos inculcado, que nosotros tenemos en el día a día, en nuestro actuar, en nuestro ejercicio laboral. Es en el día a día, no es un día sí, otro día no, sino siempre. Esa ética del comportamiento es que lo generemos como una costumbre, como un hábito de ese comportamiento y pues obviamente se debe reflejar en además de nuestra labor diaria, en nuestros resultados, ¿cierto? En los resultados que nosotros tenemos para la empresa, generando pues confianza, generando equidad con todas las personas. Bueno, nuestra segunda punta del tridente es el control. El control es prácticamente el hacer, ¿cierto? Es cómo nosotros actuamos frente a ese fraude y frente a esa corrupción que se nos pueden estar presentando en el día a día. No podemos nosotros determinar que el fraude se presente al final de un periodo contable o que se presente cada 2 meses o cada 3 meses. Realmente se puede presentar en cualquier momento, ¿cierto? Y en ese sentido, pues siempre debemos nosotros estar mirando cómo lo podemos precisamente controlar.
para eso existe pues un control interno y un control externo. El control, para poder controlar, lo que nosotros primero debemos hacer es como asumir y estar, pues digamos, ser conscientes, digámoslo así, que el riesgo existe, que el fraude existe, que la corrupción existe, ¿cierto? En este sentido, si nosotros somos conscientes de esa existencia, pues nosotros podemos decir, debemos prevenir, debemos prever para poder controlar. Hay unas componentes o unas estrategias del control que nos pueden actuar, como lo dice aquí, como escudo preventivo. Esos componentes pues son la segregación de funciones. Bueno, de pronto todos ya vieron una administración básica, una administración fundamental, donde se ve lo que es la estructura organizacional, lo que conocemos como el organigrama, donde hay una escala, ¿cierto? Una escala de jerarquía y pues hay unos cargos. Todas las personas que ingresamos a una empresa ocupamos un cargo, ¿cierto? Y pues todas las funciones de nosotros son totalmente importantes en esa empresa y en ese cargo. En este caso, lo que nos ayuda a esa estructura organizacional es a dividir procesos, es decir, las áreas, cada área tiene sus propios procesos. ¿Qué es lo importante aquí cuando hablo de segregar funciones? Que cada persona que ocupa un cargo sepa cuál es su función, hasta dónde llega su responsabilidad y hasta dónde está el límite del cargo, ¿cierto? En este sentido, si todos nosotros somos conscientes de lo que hacemos y que nuestro trabajo debe estar bien hecho y debe ser transparente, pues vamos a reducir esa oportunidad de fraude que se puede presentar. También se busca, con esta segregación de funciones, se busca un poquito que no todo quede centralizado en una misma persona o en una misma área, sino que haya ciertos procesos que se puedan descentralizar y que pues se realicen de manera totalmente transparente, pero también dentro de esa organización y delegación de funciones también debe haber obviamente un responsable. Pero entonces aquí, bueno, ya hablando de responsabilidad, les menciono, les recuerdo, de pronto si ya lo vieron, lo que yo delego siempre son funciones. Yo nunca puedo delegar la responsabilidad. La responsabilidad es propia, la responsabilidad la admitimos nosotros cuando ocupamos un cargo. Entonces nosotros en esta segregación de funciones, nosotros podemos es delegar funciones, obviamente, cuando hay una estructura de cargos, deben ser por personas totalmente competentes. Y aquí viene pues nuestro segundo componente, que es la evaluación técnica y operativa. Esta evaluación viene cuando yo genero confianza en una persona, cuando yo admito a una persona a realizar una actividad laboral por medio de un contrato, lo hablamos ya en términos administrativos, ¿cierto? Debemos nosotros verificar los antecedentes de esa persona que yo voy a contratar y de pronto ustedes ya lo han experimentado. Cuando ustedes van a pedir trabajo en algún sitio, muchas veces nos piden certificaciones laborales, certificaciones personales, antecedentes disciplinarios, antecedentes policiales, etcétera, porque nosotros debemos garantizar que somos personas totalmente honestas, ¿cierto? Entonces, uno, es importantísimo en el proceso de contratación del personal, contratar personas idóneas, totalmente competentes, capaces y honestas, ¿cierto? Que de alguna manera podamos nosotros minimizar que exista fraude por la mala actitud de alguna persona mediante ese proceso de contratación. Otro, que sea una persona competente también en el sentido que sepa realizar sus funciones. Sí, es muy complejo cuando yo contrato, digamos, en determinado cargo, ejemplo de ingenieros de sistemas, por decir algo, a una persona que de pronto no tenga esa formación que precisa el cargo, ¿sí me voy a entender? Entonces, debo también garantizar que la persona que yo contrate para un cargo cumpla con las expectativas, con la experiencia que requiere el cargo, con el grado que requiere el cargo, su título profesional, etcétera.
Para no ir tan lejos, ustedes han visto muchas noticias recientes que hay personas que ocupan cargos y que no están totalmente preparadas para ese cargo. Bueno, otro componente es el procedimiento de transacciones. En este sentido, como ya dijimos que hay una segregación de funciones, hay un proceso de contratación de personas idóneas, en este caso, pues se deben establecer asimismo dentro de ese manual de funciones como unos límites, como una responsabilidad. Ustedes han visto de pronto o lo han experimentado cuando ustedes entregan informes, dice elaborado por, aprobado por, ¿cierto? Entonces es que dentro de este procedimiento existan tanto personas que realizan la función como personas que lo aprueben. Es como una especie de control interno para evitar precisamente que existan o malos procesos o malos direccionamientos o exista precisamente algún tipo de fraude o de corrupción. Esto también se hace, más bien, principalmente se hace en los estados financieros, porque la mayor tentación que existe generalmente en el comportamiento del ser humano sí es lo que es el dinero y el poder, ¿cierto? Entonces es lo que más se debe controlar. Bueno, la cultura y la tecnología, en este caso hablamos es de una cultura corporativa o de una cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, que todas las personas estén hablando del mismo idioma, que exista unos hábitos, principios, costumbres, valores corporativos, ¿cierto? Que todas las personas cumplan con esos valores, que todas las personas sepan cuáles son los procesos y los procedimientos, que todas las personas sepan cuáles son precisamente esos valores corporativos, que es lo que hacen que la empresa para la cual trabaja o su empresa propia se distinga, sea competente, sea preferida ante las demás empresas del mismo nivel o pues empresas de la competencia. El monitoreo activo, perdón, y me faltó la tecnología. Muy importante la parte tecnológica, porque pues todos hemos visto el avance tecnológico es muy grande, ¿cierto? Lo que hoy vemos nosotros algún tipo de tecnología y para mañana prácticamente se puede decir que ya es obsoleta por ese mismo avance tecnológico. Hoy día pues nosotros podemos también detectar diferentes tipos de fraude por medio de diferentes software o por, como incluso lo mencionó ahorita la doctora Luz, el Turnitin nos ayuda a detectar cierto tipo de plagio, ¿cierto? Entonces, miramos que de la manera tecnológica existen muchas herramientas que la idea es que las podamos aprovechar de la mejor manera en nuestra empresa. Realizar revisiones periódicas, hacer controles, pues no solo de los estados financieros, sino de los procesos que nosotros veamos que puedan ser de alto riesgo. Bueno, nuestro tercer tridente es lo que es la vigilancia, ¿cierto? Entonces, es el tercero, más no quiere decir que sea el menos importante. Como le dijimos, es un escudo de 3 puntas y los 3 deben ir integrados y los 3 son totalmente importantes e igualmente importantes. Esta vigilancia es como el cuidar, ¿cierto? Nos habla más bien como de una responsabilidad social, y recordemos el nombre de nuestra materia, entre otras, ¿cierto? Que habla de la responsabilidad social corporativa, porque realmente lo que nosotros hagamos al interior de nuestra empresa es lo que se refleja en nuestros clientes, en nuestros proveedores, en nuestros asociados, en todos los actores de interés, los stakeholders que ustedes conocen, los actores de interés, también, por ejemplo, el gobierno, la comunidad, porque muchas veces la comunidad no adquiere algún tipo de producto de mi empresa, pero la comunidad sí es la que en cierta manera recomienda o puede también decir, no, esa empresa es mala por esto o por esto otro, ¿cierto? Entonces esta vigilancia se debe hacer tanto a nivel interno como a nivel externo. Y pues es también de lo que nos habla ahorita la doctora Luz. Esta es más que todo como una especie de auditoría, o una especie no, sino más bien es una auditoría. Y esas auditorías pueden ser internas
o pueden ser externas. Y generalmente cuando se hacen auditorías son sin que las personas sepan, ¿cierto? Son esporádicas, pues no se avisa, sino no tendría sentido. Entonces aquí es donde realmente lo que hace el contador público es generar confianza, ¿cierto? A todos los actores interesados, a todos los actores involucrados que están dentro de mi empresa. Es lo que ustedes ya han mirado, evaluado, leído, lo que se conoce como la fe pública, ¿cierto? Que eso también pues ya lo vimos anteriormente. Entonces, esta vigilancia es muy importante para esa fe pública que debe garantizar el contador. Bueno, dentro de ellos también hay unos aspectos. Uno habla de la naturaleza preventiva, ¿cierto? Dentro de esa naturaleza preventiva es la idea, pues, es más bien prevenir los errores antes de que aparezcan, ¿cierto? Si yo logro prevenir el fraude, si yo logro identificar cuáles son esos factores de riesgo y las áreas de mayor riesgo o los procesos de mayor riesgo, pues yo voy a poder prevenirlos. La idea es evitar que ocurran. Pero obviamente cuando ocurren se convierte en un control correctivo que hay que solucionarlo de manera inmediata, ¿cierto? Es cuando nosotros manejamos lo que es urgente y lo que es importante. Urgente es cuando las cosas se presentan y debemos controlar de manera inmediata. Importante es cuando existe una planeación y en esta planeación yo puedo prever lo que podría ocurrir en determinado momento y por qué podría ocurrir y trato de evitarlo. La independencia mental. Esta independencia mental es muy importante porque muchas veces el contador público no tiene la total imparcialidad que se le exige, ¿cierto? Es decir, muchas veces se ve, incluso de manera involuntaria, se ve presionado a realizar cierto tipo de acciones que no son de su competencia o que no están dentro de sus valores y sus principios. Entonces, dentro de la vigilancia se debe garantizar total independencia mental, es decir, que el contador público sea totalmente imparcial frente a los procesos que se están presentando, si está haciendo auditorías, que sea totalmente imparcial, no es porque este es mi amigo, porque aquel lo conozco o porque le estoy haciendo la auditoría a mi jefe y me va a sacar de la empresa, etcétera. Entonces, digamos que dentro de este tridente, esta punta, ¿cierto? Se debe garantizar también esa independencia mental con total objetividad, siendo transparente, buscando no intereses personales, sino los intereses de la organización, los intereses de la comunidad, los intereses de los clientes, de los trabajadores. Sí, entonces es esa total imparcialidad que debe tener. El alcance integral, pues da que muchas veces, y ustedes, yo lo he leído en muchas de las conclusiones que ustedes colocan en los trabajos, pues los que he evaluado en mis grupos, siempre tienen una conclusión que dicen, la contabilidad no son solo números, muy importante y muy acertado. Resulta que el contador público no es solo números, es también una persona ética, honesta, íntegra, con cumplimiento legal, ¿cierto? Que realiza todos sus acciones con total honestidad que pueda garantizar precisamente esa fe pública de la que hablamos ahorita. Entonces, es tener un total cumplimiento en todas las labores contables, pero también hacerlo de esa manera integral y, como lo decimos ahorita, ética. ¿Listo? Y la confianza pública es precisamente ser esa garante de fe, es evitar que se generen incertidumbres en la empresa, sino más bien que todas las personas, los actores interesados, involucrados, tengan esa garantía y esa seguridad que lo que hace la empresa realmente es transparente, que todas sus acciones, que todos los procesos son totalmente transparentes, son legales. Ay, qué pena, se me fue y son totalmente legales, ¿cierto? Entonces, es muy importante nosotros tener en cuenta este aspecto dentro de la legalidad, dentro de la parte, digamos, de la cultura organizacional, dentro de esta parte ética. El doctor Luis nos habló también de lo que son las NIAs,
y él explicó muy bien lo que son las NIAs. Recordemos en la NIA 240, ¿cierto? Que es la que nos habla un poquito más del fraude y pues hace la diferencia esta NIA de lo que es el fraude intencional y del error que no es intencional. En muchos de los ejercicios que ustedes han hecho también dice, cuando ustedes hacen los análisis de las sanciones a los contadores públicos, ustedes miran si realmente fue con dolo o sin dolo, si realmente tuvo la culpa o no tuvo la culpa, si realmente el contador público pudo evitar ese fraude, ¿cierto? Entonces, recordemos que Sanía nos habla un poquito de esta parte de lo que es el fraude y cómo controlar o prevenir ese fraude. Esa NIA también nos dice un poquito lo que yo les decía ahorita, que nosotros siempre debemos presumir, debemos saber que el fraude existe, que la corrupción existe. Y pues si nosotros aceptamos, reconocemos que realmente existe, es cuando nosotros podemos realmente actuar para poder prevenirla. Aquí pues hay un plan de prevención y pues nosotros podemos prevenir, como les digo, si somos capaces, y de hecho ese es el primer paso, reconocer que la corrupción está en todo lado, que la corrupción está presente en nuestra empresa, que está presente en las acciones que nosotros realizamos en el día a día, que está presente en los estados financieros. Si nosotros reconocemos que el fraude existe, pues podemos dar este paso que es la prevención, ¿cierto? Aquí la prevención, pues yo lo planteé como un ciclo, si ustedes se dan cuenta, es un ciclo y tiene unas flechitas. Pero ¿qué es lo importante? Que no lo miren como un ciclo vicioso, ¿cierto? No es que se convierta en ese ciclo vicioso que si esto pasa, dejemos lo que pase, o si ya pasó, puede pasar otra vez. No, lo determino como un ciclo porque como todo sistema de mejora continua, y realmente este también es un sistema de mejora continua, esa mejora continua nos da la oportunidad, como su nombre lo indica, de mejorar constantemente. Entonces es similar, podríamos asimilarlo a un ciclo PHBA, ¿cierto? Entonces, cuando yo planeo, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago es establecer políticas. Aquí en estas políticas yo puedo generar políticas internas, institucionales, que esto le compete a la alta dirección, obviamente con apoyo de todas las áreas y principalmente del área financiera, para generar políticas que puedan prevenir el fraude, ¿cierto? ¿Cómo se llamaría? Pues política antifraude, ¿sí? Se pueden implementar códigos de conducta, se pueden hacer capacitaciones permanentes para detectar el fraude, se debe saber en qué momento se pueden parar, digámoslo así, o detener las actitudes sospechosas de los procesos o de las personas. Entonces, aquí es como realizar, como documentar todo en la empresa, manejar unos protocolos de conducta mediante esas políticas, ¿cierto? Y pues está avalado por la alta dirección, que es lo importante, todos los procesos pues deben estar avalados por la alta dirección, con la asesoría, con el acompañamiento, en este caso del área financiera, para establecer esas políticas y evitar el fraude. Obviamente también, como siempre vemos, hay unas causas y unas consecuencias, ¿cierto? En esto también debe haber, dentro del protocolo, debe haber esas consecuencias. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Cómo lo puedo remediar si no puedo más qué hacer, pero también cómo lo puedo sancionar, ¿cierto? En el caso, como ustedes saben, cuando realizaron la actividad de análisis de fraude de contadores públicos, ustedes ven que hay contadores que incluso recibiendo su título profesional ya los pueden sancionar y pueden quitarle su tarjeta profesional, ¿sí? Entonces, aquí es donde prima esa conducta ética y totalmente responsable. Identificar riesgos. Bueno, para yo poder prevenir, debo identificar, ¿cierto?
Lo importante es que también se identifique los tipos de riesgos que puede haber en una empresa frente al fraude, frente a la corrupción. Identificar en qué áreas o qué áreas mejor son las más susceptibles de riesgo. Y como les dije ahorita, lo más susceptible generalmente de fraude y corrupción en este sentido es el dinero y el poder, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues una de las principales áreas que son más vulnerables a lo que es la corrupción y el fraude es el área financiera. Entonces, se debe identificar los riesgos en los estados financieros, en los flujos de caja, en las cuentas. Miremos que hay unas cuentas por cobrar que nosotros muchas veces dejamos de ladito y esas cuentas son muy susceptibles a este tipo de riesgos por fraude. Entonces debemos nosotros analizar todo tipo de estados financieros para verificar qué tipo de anomalía se puede presentar. Diseñar controles. Muy importante, si yo identifico, puedo diseñar esos controles. Esos controles son para la prevención, precisamente. ¿Cómo puedo implementar cierto tipo de procesos de controles para evitar el riesgo? Por ejemplo, que en una firma de cheques no exista la firma de una sola persona, sino mínimo de 2 personas dentro de la empresa. Una persona de nivel superior de la alta dirección, puede ser también el directivo del área financiera y no delegarle todas las funciones de pronto a una sola persona, ¿cierto? Que firme y pues que no le tenga que, entre comillas, rendir cuenta a nadie, perdón. Entonces eso es diseñar los controles, ¿cierto? Otro tipo de control puede ser que se emitan algún tipo de autorizaciones para realizar determinados procesos. Por ejemplo, muchos gerentes, muchos cargos tienen autorización de realizar transacciones comerciales hasta cierto monto, ¿sí? Y generalmente se manejan salarios mínimos, entonces hasta X salarios mínimos mensuales legales vigentes se puede hacer el monto de determinadas transacciones o procesos. De ahí en adelante necesita la autorización pues ya de su jefe inmediato, de la alta dirección, ¿cierto? Entonces, aquí pues es cómo la empresa frente a los riesgos que ha detectado puede diseñar esos controles. El monitoreo continuo es precisamente esas como auditorías internas y externas, ¿cierto? Que debe ser no esperarse a un año, no esperarse al finalizar un periodo contable, sino que sea de manera permanente. En esto, pues nosotros podemos mirar esto por medio de software, por medio pues, software especializados de acuerdo a cada tipo de empresa, porque aquí hablamos de digamos, de un ejercicio contable a nivel general, pero que también depende del tipo de empresa pues, que se tenga y de la actividad económica. Por ejemplo, muchas veces yo, por ejemplo, pertenezco a una asociación de productores rurales y realmente una participación que tuvo la contadora de la asociación es que no todas las personas saben realizar los procesos financieros para una entidad rural y no todas las personas saben auditar o pues más bien no personas sino los contadores saben auditar a una entidad rural. Entonces eso también obviamente depende del tipo de la empresa y del tamaño de la empresa. Y ya se da respuesta. La respuesta, pues, es el paso a seguir, ¿sí? Es como el actuar, ¿cierto? Es qué es lo que, de acuerdo a lo que yo diseñé, cómo lo voy a llevar a cabo, quién lo va a hacer, quién es el directamente responsable, qué protocolos voy a establecer, ¿cierto? Y recordemos que estos protocolos volvemos a establecer políticas. ¿Por qué? Porque cuando yo dentro de este actuar vuelvo y detecto que hay situaciones que me están generando algún tipo de fraude y de corrupción, pues yo debo volver a planear. Por eso les digo, no es un ciclo vicioso, sino es un ciclo de mejora continua. Aquí en la respuesta, cuando yo actúo, cuando yo establezco, cuando yo implemento, es cuando yo ya digo, bueno, esto sí funciona, esto no funciona, porque sí, no, porque sí o porque no, y cómo lo debo llevar a cabo, qué debo mejorar. Si está bien,
permanezco y debo mejorar. Si está mal, pues obviamente debo corregir y volver a hacerlo, ¿cierto? Entonces, aquí es donde damos este tipo de respuesta que nosotros vamos a mirar aquí. Pues las respuestas que nosotros damos. Bueno, para esto, entonces yo los invito, nos está acompañando la doctora Sandra Sánchez. Ella es contadora pública, tiene una especialización en gerencia financiera y ella es la contadora de la franquicia de Sándwich Cubano. Entonces la doctora Sandra nos va a participar desde su experiencia, porque muchas veces nosotros miramos que hay temas que son tan sencillos y no generan ningún tipo de fraude, pero vamos a mirar que de pronto sí genera algún tipo de riesgo, incluso alto. Doctora Sandra, muy buenos días. Le agradecemos el estarnos acompañando y el estarnos dedicando su tiempo. Ellos son estudiantes de contaduría pública, como le mencionaba, son de la UNAD y la materia es ética y responsabilidad social para la gestión de las organizaciones. Bienvenida, doctora Sandra. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues como decía la profesora Janet, pues yo soy contadora pública, tengo más de 20 años de experiencia en el ramo, pues como pues viendo pues ya el tema como tal, pues cuando yo empecé hace más de 20 años, el contador era solamente el que registraba operaciones, no se llevaba un control así exhausto como ahorita hoy en día, solo era más interno y era lo básico, pues no habían exigencias de la Junta tanto, de la Junta Central de Contadores, habían menos sanciones, no habían cruces de informaciones, solo era aplicar las normas y ya no era más, era más interno y básico que hoy en día, pues con todo lo que se está viendo, con todas las exigencias que hay, entonces el contador se pasó a ser un responsable en la verificación de la información. Entonces es ya más brindar confianza ante entidades como la DIAN, bancos, intervencionistas. Entonces, hoy en día el contador prácticamente todo el año está haciendo requerimientos de todas las entidades, por ejemplo, la UGP, la DIAN, las superintendencias, todo. Entonces, el cruce de información, entonces se ve más, o sea, se cerró más el ciclo para que la parte de corrupción se cerrara un poco. Pero pues de todos modos se ve todavía pues fraudes como pues desvío de dineros, no entrega de informaciones, estados financieros, retención de información porque no me pagaron los honorarios, como cosas así que se ven más que todo, que no como antes que se veía dobles contabilidades, alteración en los formularios de pago de impuestos, compras de facturas. eh, También pues la no declaración de ingresos para pues retenerme más, o sea, pagar menos impuestos. En cambio, pues hoy en día la DIAN, esta semana tuvimos un caso en que pues los funcionarios de la DIAN llaman prácticamente bimestralmente o cuatrimestralmente, entonces dice, ¿cuánto van a pagar de IVA? Muéstreme sus estados financieros, yo tengo esta información de cuánto de facturas tiene, cuántas facturas le llegaron. Entonces es prácticamente inmediato el cruce de información. Entonces está llegando hasta tal punto esa parte de control. Entonces, pues ya ahorita los riesgos, la responsabilidad es más solidaria, o sea, el contador ya es más solidario con toda la información. Hay más sanciones disciplinarias, hay más implicaciones legales, hasta penales, porque pues yo doy fe pública de todos los estados financieros, toda la información contable que yo emito. También pues hoy en día pues también se ve pues en la parte que nosotros trabajamos hay muchos trabajo con colegas, es decir, sentarnos a hablar de todas las normas porque todas las normas como decía la profe Mireya no son para todas las empresas, cada empresa tiene sus normas, su parte tributaria, entonces es como blindarse más que todo el contador en esa parte, no ser como un hongo aparte, sino tener como un grupo de trabajo que se pueda debatir, que se pueda como una armadura ante todas las posibles
repercusiones que se puede ante un impuesto mal presentado, ante una ley mal interpretada, porque pues estamos en constante evolución, todos los días salen resoluciones nuevas. Ustedes han visto, por ejemplo, la declaratoria de emergencia económica, ahorita vamos a aportes de otra nueva reforma tributaria, entonces la parte de tributación e impuestos siempre va a ser cambiante. También pues, como decimos, pues ahorita tenemos también otro riesgo que, pues, aunque pues no es riesgo, si uno toma la herramienta para inteligencias artificiales y herramientas pues de tecnología, puede ser un aliado, porque pues ahorita las inteligencias artificiales se enfocan más como a tener la información, digitalizarla, pero el contador se volvió más analítico, más validador de la información, tiene que ser garante de la transparencia, o sea, uno no puede arriesgar pues su tarjeta profesional porque una empresa X, Y, Z le diga, no, fírmeme acá y después arreglamos, no, es mejor estar tranquilo, dormir tranquilo o sea, decir no y estar tranquilo en un futuro porque el contador no vive sin su tarjeta profesional. Una contadora me decía que uno sin tarjeta profesional seguía siendo un auxiliar contable, porque pues lo que respalda a uno y por lo que lucha es en sí con la tarjeta profesional. Eh, pues también pues tuve un caso cercano de una colega. También ahí, ahorita también nos enfrentamos a entidades, todas las entidades tienen y se les facilita colocar una denuncia ante la Junta Central de Contadores. Entonces tuve un caso cercano en que a una colega la requirieron por la Junta Central de Contadores porque expidió una certificación ante una entidad pública, pues la funcionaria no sabía determinar bien los tipos de contratos que se manejan en Colombia como tal, entonces pues la denunció porque pues estaba la certificación que firmó pues no cumplía todas las normas. Entonces es un desgaste impresionante, casi duró más de 2 años en ese proceso. Fue proceso, tiempo, el estar declarando, también asumir los gastos de un abogado para que la defendiera, la incertidumbre de saber si la sancionaban, la sanción puede ser también económica también, o le quitaban la tarjeta profesional. También los comentarios cuando uno va a la Junta Central de Contadores, allá le dicen, no, usted la van a sancionar, usted ya no se va, pues ya va sanción, va todo. Los abogados, porque pues los abogados también, hay mucho abogado que no puede o no determina como el tipo de proceso que se lleva ante la Junta, no sabe cómo defender uno ante la Junta, entonces son tipos de abogados especializados ante estos procesos. Al final, pues le cerraron el proceso, pero pues de todos modos es un desgaste impresionante por no, pues por ese tipo de certificación. Entonces, pues solamente pues decirles a ustedes que cuando tengan su tarjeta profesional, cuídenla, tengan sus papeles al día, hagan sus controles en todas las empresas. Es mejor decir no ante ciertas situaciones y poder dormir bien y seguir ejerciendo su profesión. Ahorita pues el profesional es una visión integral, o sea, tiene que entender el negocio, la normatividad, las finanzas y estrategia. No solamente es contable nomás, sino que ya se vuelve más integral. Es decir, que uno se tiene que seguir actualizando día a día, leyendo normas, si se puede hacer una especialización en finanzas, en actualización tributaria en todos, porque por ejemplo, nosotros hasta nos volvemos abogados, administradores, de todo en el rol de la empresa. Pero, por ejemplo, un abogado no entiende muy bien de contabilidad, pero el contable puede entender muy bien de leyes y derechos en cuanto a la parte de abogados. Entonces, pues nos vemos ante esos, o sea, ante los riesgos y ante la evolución, porque pues cuando salgan de profesionales, pues van a tener otros conceptos, otros roles, va a haber otros tipos de leyes. Entonces, ustedes siempre tienen que estar en constante evolución, constante estudio. Pues
pues no sé, pues ahorita pues hablando pues ya del tema disciplinario, pues ahorita nos debatimos porque actualmente cambiaron el proceso de disciplinario en la Junta Central de Contadores, o sea, unificaron lo que veníamos mirando, lo que venían haciendo. Entonces, pues están en en debate porque pues esa unificación como que le da más duro al contador. O sea, tiene el modelo anterior que manejaba la Junta Central, había más garantías, más opciones de defensa y como mayor equilibrio. Pero pues ahorita ya, ahorita el contador pues se ve en desventaja porque pues no se puede defender más, pero lo que hizo la Junta fue ser más eficiente y más ordenado y más controlado, perdón, el proceso disciplinario, pero ahorita, por ejemplo, los cierres de los casos ya no van a ser como antes se hacía la investigación, se da el veredicto y se cierra, sino que tienen que ser más largos, más riesgosos. Entonces, entonces siempre es como los determinaron que es como que dieron más duro a los contables porque ellos responden jurídicamente por todo, o sea, como que la responsabilidad va encima de todos los garantes de la contabilidad. Más no, antes teníamos uno como más margen para la defensa y para todo, pero ahorita con el nuevo régimen, pues ya es como más difícil. Y pues también ustedes pueden entrar también a la junta, ver todos los casos de todas las quejas que se presentan, todo pues de todo para que ustedes estudien también qué hacer, qué no hacer, para que ustedes vayan mirando los casos en que los pueden sancionar, cómo los pueden sancionar, todo pues entonces también lo pueden mirar también en la junta central. Pues no sé, profesora Janet. ¿Aló? Pena, casi no puedo habilitar el micrófono. Qué pena. Muchas gracias, doctora No. Sandra. No, pues muy importante las apreciaciones. No sé si de pronto algún estudiante, bueno, les pido el favor a los profesores si de pronto llega una pregunta en el chat o quieran levantar la manito y alguien quiera participar. Si se escucha. Sí, Se Miguel, escucha sí te escuchamos. entrecortado. Ay, Dios. Muchas gracias, doctora Sandra, por esos escenarios de práctica que, digamos que siempre que uno está en la universidad, uno no se encuentra con esos temas o esos casos, ¿cierto? O como tú lo mencionabas, esa evolución de las situaciones que se lleguen a presentar o que nos vamos a encontrar en el día a día. Y por eso es tan importante y tan necesario conocer qué puede pasar, qué situaciones se presentan. Y otra cosa que tú también mencionaste, que es muy importante, es el capacitar y estar actualizando día a día. Eh, yo digo que por eso es que quiero tanto mi carrera, porque tiene uno que estar muy actualizado, estar revisando normatividad, estatuto tributario, la normatividad nueva que sale, las reformas tributarias, lo que emite el Consejo, la Junta Central de Contadores, en fin. Esta carrera es una carrera de nunca acabar. Por eso cuando a mí me mencionan, es que la IA va a terminar con los contadores. Estamos lejos de que termine con nosotros. Entonces, muchas gracias, doctora No, Sandra, por acompañarnos en este con mucho ratico. gusto. Con mucho Muchas gusto gracias a la y profe muchas Janet gracias y por la creo que, invitación. vale, creo que tenemos alguien que quiere participar por aquí. María Paula, ¿no? ¿Me pareció? No, parece que no. Bueno, digamos que en conclusión, nosotros podríamos decir que realmente para esta labor se requiere un enfoque integral, ¿cierto? Debe combinar pues todo, como decía la doctora, la inteligencia artificial, pero también lo que es la experiencia, el contexto, lo que nos contó la doctora Sandra desde su experiencia, vemos que no son temas aislados, vemos que son temas, digamos que del día a día, ¿cierto? Muy importante, yo aquí tomé algunas cositas que decir no también es una respuesta, que muchas veces
por pena o por algo decimos sí y resulta que se nos convierte luego como en una bola de nieve, ¿cierto? Y muy difícil de controlar. Entonces tengamos en cuenta esto, decir no también es una respuesta, porque así como son esta profesión, el contador público es garante de esa fe pública, pues todo su ejercicio, toda su labor debe ser un ser integral, ¿cierto? Debe garantizar la reputación no solo de su ejercicio profesional, sino también la de una empresa, ¿cierto? Entonces es tener, como ese aval, como esa confianza que debe darle a todas las personas. Y recordemos que cuando se forma empresa, ya sea un emprendimiento, una empresa personal, una empresa para la que yo trabaje, así sea una empresa sin ánimo de lucro, porque muchas veces también pensamos que la empresa sin ánimo de lucro es con ánimo de pérdida y no, todas las empresas deben generar sus ingresos, pero generar sus ingresos de manera transparente, de generar sus ingresos de manera clara, hacer que los clientes se casen con esa empresa, pero porque realmente les genera confianza en todas sus transacciones, en todas sus acciones, en todos los procesos y que realmente la empresa o genere un producto al consumidor final, al usuario, al cliente, que ese producto, además de satisfacer las necesidades, pues cumpla con las expectativas de los entes gubernamentales, de las leyes, de la normatividad, ¿cierto? Entonces es muy importante llamarlos a esto. Como les dije, el plan de prevención no es un ciclo vicioso, sino es un ciclo que se debe manejar. Aquí les dejo esta gráfica que es para que ustedes la analicen como estudiantes del programa, el debe y el haber, ¿cierto? Muchas veces cuando ustedes ven una balancita, o todos vemos una balancita, nos ubicamos en la parte legal de los abogados, ¿cierto? Pero miremos que este equilibrio también lo genera el contador, ¿cierto? Debe generar un equilibrio totalmente honesto, ético y transparente. Y pues también esas actualizaciones constantes. Realmente ningún profesional debe quedarse con lo que aprendió. Cuando ustedes terminen su carrera, cuando ustedes se gradúen, ya hay muchas normas que han sido actualizadas y ustedes deben siempre estar en esa vanguardia, siempre estar actualizándose, siempre estar leyendo, siempre estar escuchando, siempre estar mirando noticias, ¿cierto? Entonces deben estar actualizándose. Entonces, pues espero que ustedes ya a esta altura de la fase 3 hayan cambiado un poquito el concepto, porque es lo que me he encontrado que muchas veces o no ingresan o algo porque dicen, no, es que esa materia es como de relleno, allá no aprendemos a hacer balances y no, mentiras. Miren que esta materia es la columna vertebral de su carrera. Como nos explicaba la doctora Sandra, ustedes deben cuidar el ejercicio de su profesión, no solo para ustedes, sino para todos sus compañeros, para la competencia de la carrera. Y pues obviamente deben cuidar lo que es su tarjeta profesional, porque pues ya cuando se pierde algo, y más aún si se pierde la confianza, es lo más difícil de recuperar. Entonces no hagan que las entidades, los clientes, la comunidad pierdan la confianza en sus empresas, ni pues nosotros como, bueno, ustedes como profesionales, sino sigan generando esa confianza. Bueno, entonces pues les voy a recordar un tema que hemos venido tratando, que los profesores les hemos estado enviando a través de los correos o de diferentes mensajes. Nuestro Congreso Internacional Prospecta, cierto que ya es a último de este mes. Los invitamos a quienes no se hayan inscrito, pues que puedan inscribirse. A través de los correos, como les he dicho, les hemos estado enviando la información. Si alguno de ustedes quiere participar, por favor se contacta con su respectivo docente, con su respectivo tutor. Si tiene algún inconveniente de pronto que no se haya podido inscribir o algo, por favor nos lo hace saber con el tutor respectivo. Están todos cordialmente invitados a participar. Y asimismo, este lunes 13, desde la Escuela CACEN se va a hacer un prelanzamiento, un evento de prelanzamiento. Voy a dejarles, si no me lo dejó. Bueno, ahorita trato de copiarles por el chat el link y si no, pues ya se los enviamos también por correo. Creo que yo ya se los compartí.
de todas maneras tenganlo presentes. Este lunes es un prelanzamiento, como es sensibilizarlos, motivarlos a que ustedes puedan participar, pues es... como ustedes ven acá, se está modelando el futuro financiero de Colombia, ¿cierto? Y pues es muy importante porque no es solo una participación en un congreso, sino es un congreso internacional con ponentes internacionales. Los docentes de la escuela van a estar haciendo sus ponencias, también los docentes van a estar evaluando, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Existen evaluadores y pues ustedes pueden también mejorar su perfil profesional, su hoja de vida para presentarlo. Entonces les dejamos la inquietud, nuevamente les reiteramos la invitación. No sé si de pronto algún compañero quiera participar o algún estudiante tenga alguna duda. Mi profe, teníamos una pregunta en el chat, creo que era Maya. Dice, ¿podemos decir que un contador que se especialice en auditoría debe estar estudiando continuamente para evitar los casos de fraude que se puedan presentar en el día a día? Una pregunta respecto a esto, ¿qué debe estar revisando un contador y cada cuánto? Bueno, esa pregunta fue de Bueno, Maya. Maya, lo importante es primero la actualización de todos los temas de cómo yo presento la información contable, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que presentar? ¿Cómo lo debo de presentar? Yo siempre tengo un dicho con todos mis estudiantes y con mis compañeros de trabajo, y siempre digo es hacer caso. Cuando hacemos caso nos va bien. Y eso también se los decía a mis hijos. Uno cuando hace caso le va bien, porque uno sabe, digamos nosotros en la universidad que tenemos que pasar tantos informes y tantos formatos, si cambiamos ese formato, pues no lo van a devolver, ¿cierto? Ustedes tienen, por ejemplo, la guía en la que les dice qué tienen que hacer y la rúbrica, qué es lo que les van a calificar. Entonces, por eso siempre cuando empezamos nuestras web o nuestras actividades, siempre les muestro la rúbrica para que tengan en cuenta qué es lo que tienen que presentar y les vaya muy bien. Lo mismo pasa no solo con los contadores, sino con todas las profesiones. Entonces, primero, recordar el CIPAS que nos hizo el profe Luis Carlos Lemos, qué es lo que tenemos que presentar y cómo lo debemos de presentar según la NIA. Y seguido, hacerme una auditoría, una autoauditoría donde yo misma revise cómo estoy desarrollando estas actividades. La doctora Sandra también lo mencionaba. Ese tema de estar trabajando en grupo, en equipo, pues nos sirve, ¿cierto? Para poder determinar qué ha cambiado que de pronto yo no lo sepa o que según mi ámbito de la actividad comercial que estoy desarrollando, pues no sé qué nuevas reformas vienen. Entonces, para tenerlas también en cuenta. Y chicos, les acabo de dejar acá en el chat los puntos que estamos dando en Prospecta, tal como lo indica nuestra profe Yané, es un evento macro, es un nivel internacional en el cual pues vamos a desarrollar diferentes actividades, vamos a tener espacios de investigación, de alcance internacional, es todo el tema de analizar y reflexionar sobre socializar avances de inteligencia híbrida, innovación estratégica, desarrollo territorial sostenible. Entonces es un evento muy importante que vamos a desarrollar. Adicional a esto, les entregan a ustedes el certificado de asistencia que va a fortalecer mucho sus hojas de vida. Entonces es un aspecto muy positivo. El año pasado estuvimos en Barranquilla, este año nos toca en Cali, el próximo año lo vamos a tener acá en nuestra ciudad. Entonces, los que quieran participar de manera virtual o presencial lo pueden hacer y van a tener unos puntos adicionales. 30 puntos para los que se inscriban, tal como lo dijo la profe Janet. Cada uno que se vaya a escribir, pues habla con su docente o tutor para que les cuenten que ustedes quieren ir y les asignen esos 30 puntos. Profe, que yo ya hice la actividad y ya la presenté, entonces, pues, ¿para qué me voy a inscribir si voy a perder esos 30 puntos? No, esos 30 puntos los podemos ajustar en la fase final o en la fase número 4, en la fase que ustedes mejor quieran. Y para la fase número 4 tenemos 20 puntos, que es enviar una evidencia. Entonces, ustedes les envían un link
Así ustedes ingresen presencial o virtual, chicos, les envían un link. Usted con ese pantallazo del link se los envían también a los tutores y ahí tienen esos 20 puntos. Estos 50 puntos que estamos entregando para Prospecta los pueden manejar como ustedes mejor lo quieran. Si ya desarrollaron la actividad y saben que les va a ir muy bien, pues entonces dejamos los puntos para la fase número 4 o la fase número 5. ¿Listo? Yo voy a estar como ponente, voy a estar como jurado, entonces por allá los espero para que nos acompañen en esta muy grande actividad y muy importante para nosotros los contadores. Listo, mi profe, muchas gracias por la conexión del día de hoy, muchas gracias a los docentes que nos acompañaron el día de hoy y espero verlos la próxima semana en nuestro siguiente CIPAS de la actividad de la fase número 4. Recuerden que esta actividad cierra pasado mañana, entonces por favor, los que no han participado, los que no han desarrollado las actividades, pasen por allí, terminen las actividades. Si no han participado en los foros, háganlo, realícenlo. Como siempre les digo, la sugerencia, revisen esa rúbrica donde tenemos todos los espacios para que ustedes sepan qué es lo que les van a calificar, ¿vale? Espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. que Gracias. estén bien. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana, que descansen. Gracias.